Buenas tardes, justamente en lo que habíamos quedado en esta seguidilla de intervenciones con respecto a las situaciones en que vivimos en la coyuntura reciente. Continuamos con la lógica, gracias a la gentileza de Derecho y Debate, de la lógica de lo que hemos dado a llamar las conversaciones electorales. No quisiera pronunciarme todavía sobre si existe, como algunos reclaman o no, o algunas reclaman o no, un fraude, porque considero que si bien el asunto tiene cara de fraude, tiene patas de fraude, yo soy abogado, he sido toda mi profesión universitario y he sido juez. Y en el derecho las cosas se acreditan. Ese proceso de acreditación implica una investigación que tiene que terminarse. Si ya me preguntan en el foro interno qué considero está ocurriendo al respecto, eso será cuando tengamos información completa, tendré elementos suficientes para resolver. No voy a esperar por si alguno o alguna está preocupada en que salgan los resultados ya depurados de OMP, por una cuestión muy elemental. OMP está por el 90 y tantos % de las actas escrutadas, pero ya hay, según revelación de los diferentes jurados electorales especiales, un promedio de 5% de actas que han sido impugnadas. Por lo que fuera, pusieron mal mi nombre, pusieron mal los resultados. Pero lo cierto es que mientras no haya un pronunciamiento sobre la conformidad a derecho, sobre si son válidas o no esas actas, no tenemos certeza. No tenemos certeza también cuando en diferentes lugares de Lima eh, están apareciendo cédulas o en el almacén de OMPE aparecen cédulas rotas, ¿ya? Hay la responsabilidad administrativo-sancionadora, no es a una entidad, es a una persona, excepcionalmente a una persona jurídica, pero en líneas generales a una persona natural. Y tenemos entonces que concluir los procesos de investigación. En ese sentido, hay investigaciones que se pueden hacer a altos funcionarios. En el caso del presidente del Foro Nacional de Elecciones, yo soy muy amigo de mis amigos, no, los más amigos de la verdad. No puede ignorar que existe un artículo constitucional que le obliga a fiscalizar el sufragio. Y de eso no hemos visto mucho. He visto que hemos caído a declarar al Congreso y ha dicho esto es responsabilidad de OMPE y esto es responsabilidad de OMPE y esto es responsabilidad de OMPE. Señoras, señores, ¿cuántos de ustedes han tenido que hacer labor de fiscalización? Y eso significa quedarse parado sin plantear alternativas de mejora, sin hacer las medidas que no son medidas de sanción, pero correctivas frente a lo que se viene haciendo. Pues ni una cosa ni la otra se hizo, ¿ya? Y aquí yo le echo la responsabilidad a OMPE y OMPE se encuentra con que tiene testimonios contradictorios, penoso ver cómo una funcionaria dice que hay unos documentos en ciertas condiciones y su propia institución la tiene que corregir en cuestión de horas, pero el asunto comienza a ser discutible desde que yo contrato a la empresa más cara para proveer, cuando yo contrato a la empresa que ya tenía sanciones por no haber cumplido su trabajo, e igual la contrato, e igual he tenido que suspender al señor Fan,
quiere el contacto directo de hombre con esta situación. Pero en estricto respeto de una presunción de inocencia, porque nadie es culpable mientras no se acredite lo contrario, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo sancionador. Prefiero no decir cuestión alguna en cambio. Pero lo que sí ya no puedo guardar silencio son en algunas dos situaciones que se han planteado que yo recomendaría con todo cariño porque las personas, básicamente tres, dos en un tema y otro en el otro, que he escuchado hablar sobre esto, son personas de las cuales tengo el mejor concepto. Son personas de las cuales no tengo principalmente reparo alguno, pero nosotros en el mundo del derecho no estamos para decir las cosas que nos gustan, estamos para asegurar lo justo siguiendo los canales que el mismo ordenamiento jurídico me haya previsto. El derecho no se tuerce, el derecho se acredita. Y en ese sentido, valgan dos aclaraciones que son pertinentes sin rehuirle a otros temas que en su momento abordaremos. Se está diciendo por allí que el Jurado Nacional de Elecciones, nuestra suerte en este mal llamado sistema electoral de hecho es otra cosa, como se asigna una curul dentro de una asamblea en función a si yo pongo a quien ha ganado en ese territorio todos o casi todos las representantes de los representantes, o hago un sistema proporcional, una foto más o menos parecida a cómo se ve la votación. Foto que puede tener restricciones, barreras, para que por lo menos haya un mínimo de gobernabilidad. Bueno, aquí, en 1993, a alguien se le ocurrió ponerle a la coordinación entre el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que tiene muchísimas cosas que nada tienen que ver con la cuestión electoral, ¿no? Se les puso en un mismo saco, se les llamó sistema, con una intención muy clara, es para algunos de hacer más operativo el funcionamiento de la administración electoral y para otros para restarle fuerza al trabajo que hacían fueron las elecciones. Y acá valgan aclaraciones. Jurado en el derecho comparado y donde lo tomamos, nosotros no hemos inventado la institución, esta institución tiene antecedentes mil, tiene antecedentes de Roma, tiene antecedentes en Prusia, tiene antecedentes en Grecia, donde se hablaba de los dicastai, que eran personas no escogidas por sorteo y que no revelaban los resultados. El que revelaba los resultados eran los jueces. Pues lo mismo en Roma. En Roma había un juez en rigor, que era el pretor, y él escogía a los jurados. Pero el pronunciamiento en uno y otro caso podía ser un criterio de equidad, podía ser un criterio de conciencia, pero siempre estaba sometido a una evaluación de las leyes vigentes. La Carta Magna de 1215 no miente. La Carta Magna obliga a las correrías normandas, venidas desde Guillermo el Conquistador, e incluso antes, a que haya resolución de conflictos sobre hechos que inicialmente conocían los ciudadanos
pero no resolvían los ciudadanos, resolvían especialistas. El jurado, salvo en una época muy prehistórica, ha sido siempre una lógica escabinada. Siempre alguien que conoce el derecho ha dicho la última palabra. Yo puedo decir si eres culpable o eres inocente, pero la pena que te corresponda la veré y veré si tu comportamiento jurídicamente encaja en estas partes de culpable o inocente. Y si ya no queremos hablar de historia, veamos entonces qué plantea nuestro esquema constitucional. En Jurado Nacional de Elecciones se va a plantear con un decreto ley. Había en 1932, vivimos lo que algún autor, después muy venido a menos, con una familia más venida a menos todavía, por lo alejada que está la verdad y lo cercana que está a sus intereses, hablaba del año, entonces, él hablaba del año de la variable. Y sí, hubo barbarie. Hubo 4 gobiernos en un año y era la salida de una sociedad que no era democrática y no buscaba una fórmula democrática para componer el desarreglo institucional que en nombre de la modernidad y en nombre de la transferencia de la economía de dominio inglés a la economía de dominio norteamericano con la patria nueva había hecho Leguía, que se había apropiado del poder cuando iba a ganar las elecciones y creyó no iba a dar, se hizo reelegir y cambió su constitución para reelegirse de nuevo. Y era tanto el culto a Leguía, no lo he puesto yo, lo pueden encontrar en diversos libros, donde cuando llega un cumpleaños no hay mejor cosa que regalarle a Leguía que un espejo. Cada nada podía reflejar las virtudes de Leguía mejor que un espejo. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo porque en el Perú tendemos a reconocer lo que nos parece favorable en algún momento de la historia y no hacemos un balance. Aquí ha habido hay hasta traidores a la patria que tienen una calle con su nombre. Volvamos entonces a lo de la creación por la Junta Nacional de Gobierno encabezada por San Manuel Ocampo, de crear el Jurado Nacional de Elecciones. Primer detalle, esto planteado en 1931 se trasluce como un poder del Estado, o sea, como una cuestión electoral, como una especialización para ver temas electorales consignada en la Constitución. Si está consignada en la Constitución una organización y la Constitución es norma jurídica, entonces esta organización no puede caminar como le da la gana. Tiene que caminar conforme a derecho. Ojo, ya la norma es de 1931 y la inclusión constitucional es poco posterior. 1804 ya se había dicho que la Constitución en Marbury versus Madison era norma jurídica o por lo menos conjunto de normas jurídicas y son no solamente un acuerdo de buenos amigos y amigas. Ya Kelsen, en su famosa polémica de los años 20 del siglo XX, había peleado este asunto con Smith y lo había derrotado. Se habían instalado ya unas cortes, tribunales constitucionales que duraron muy poco, de la República entonces Checoslovaca y de la República y el del gobierno austríaco, donde obviamente cuando se saca una ley de divorcios que no gusta a cierto sector, cae el tribunal, cae Kelsen y por su origen judío tiene que irse a refugiar a los Estados Unidos. Pero, seamos claros, la idea de el jurado en un contexto ni siquiera contemporáneo, sino de hace muchos, pero muchos años,
La palabra no engaña, es la participación del pueblo elegida por sorteo para que diga si el hecho es un hecho que genera responsabilidad o no responsabilidad, si es un gesto reprobable o no es reprobable. Y después vendrá la evaluación judicial o jurisdiccional o conforme a derecho, nunca antes, siempre después, pero como carácter definitivo, ¿ya? Cuando se cree, miren lo que se señala. En 1931, 32, 31, 24 de marzo, de mayo de 1931, yo creo esta junta, esta jurada de las elecciones, para garantizar la transparencia, legitimidad y el voto obligatorio de varones. Acá hay una cuestión muy clara. Voto obligatorio de varones, porque las mujeres no votaban, para asegurar las condiciones de estabilidad, superando la inestabilidad existente. Entonces tampoco que se me diga que el jurado puede mirar al costado, que no debe supervisar y que debe ir a una reunión a que cuente lo que la OMPE no hizo. La respuesta no es lo que la OMPE no hizo. La respuesta es lo que el fiscalizador, que debió no solamente mirar, informar, sino como todo bueno fiscalizador, proponer, proponer, ¿ya? No hizo. Y tuvo que ser citado al Congreso para comenzar a echar responsabilidades, responsabilidades, responsabilidades sobre esta otra instancia. Hay alguna amiga mía que con error dice, no, es que el jefe de OMPE fue a contestar. No, jefe, tan no fue a contestar y tan no satisfacieron su respuesta, que fue citado al día siguiente, no fue, ha sido citado al Ministerio Público para que descargue y no quería ir. No se ha querido presentar en medios cuando ha hecho una conferencia de prensa lo suyo y veremos si le hace caso a la convocatoria del pleno que se está haciendo. Y nada debe, nada teme. Y no confundamos la amistad o la simpatía o las buenas obras que se hayan hecho con situaciones que no voy a calificar si son buenas o malas, pero que por lo menos deben esclarecerse. Con esto no estoy liberando de responsabilidades al jurado, que las tiene, pero tampoco puedo hacer de vista, porque el señor Corbeto es amigo personal y he visto cómo se han cometido abusos contra él en un club de playa cuyo nombre prefiero no mencionar, de gente cobarde que se aprovecha de estar en una condición de mayoría para atacar al que en este momento está indefenso. No confundamos planes. Tanto él como OMPE tenían responsabilidad y tanto el jurado como jurado, al ser el fiscalizador del sufragio, tienen responsabilidad. Ahora, volviendo a lo que hemos planteado, Inglaterra no siempre lo que ha tenido son jurados, sí, después sobre todo el aporte normando, pero esos jurados se ceñían claramente, sobre todo a partir del año 2000, de 1215, a la Carta Magna. Alguien me dirá, pero la Carta Magna era un acuerdo de nombres, de nobles, que Simón de Montfort se lo impuso a alguien que no tenía tierra, que no era el padre, no era el pater familias, porque Ricardo Corazón de León se había ido a pelear a las cruzadas y no volvió, más que en una mortaja, y, y por eso despectivamente le llamaban a Juan Sin Tierra y le pusieron condiciones, que después se democratizaron, aplicaron a todos. Pero desde lo que sí queda claro, principio,
que para nombrar a alguien que reponga conflictos, esto no es la prehistoria. Ya desde 1215 había ciertos parámetros que podían favorecer a los varones de la época, a los Simón de Morfón de la época, pero había padrones. No se puede hablar aquí, en este contexto, del mero criterio de conciencia. Que la evaluación de conciencia la haga cualquier juez, como diría nuestro maestro Manuel Atienza, en casos difíciles, en casos que incluso se pueden llamar trágicos, es otra cosa. Pero la evaluación, como buen neopositivista que es Manolo, parte de lo jurídicamente asumido, de lo jurídicamente aceptado. Que hoy vivamos un Estado constitucional reiterativamente llamado Estado constitucional de derecho, no quiere decir que no nos hayamos manejado con normas jurídicas desde hace muchísimo tiempo. Las normas jurídicas pueden ser tan terribles como decía Bossuet, vamos a acordar ciertas cosas y después rogar porque el monarca absoluto lo haga todo bien, pero no es pues la mera inspiración de la gente la que resuelve eso. Eso está muy bien para un pueblo desesperado, en una historia que parece que es cierta y que la recoge un gran escritor de la época, cuyas obras de teatro se han convertido muchas veces más en novelas y que deberían pasarse más seguido que antes. ¿Ya? Fuente de Juna, todos a una. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el tema ha llegado a Grecia? En Grecia, si leemos las Euménides, esa parte propiamente de de la Oristiada, se nombraban jurados, personas de la calle, representando los estamentos de la calle, y solamente cuando había una situación dividida, el que conocía derecho resolvía. O sea, la respuesta siempre era conforme a derecho, tarde o temprano. Y la respuesta era conforme a derecho también con los normandos. Los normandos tenían contratados para estas reuniones a juristas que no revelaban el resultado de la asamblea y después ponían una serie de símbolos donde representaban el resultado. ¿Quién daba el resultado? Pues el jurista. El jurista acomodaba el criterio popular a esto. Los jurados, los juicios por jurado, el poco tiempo que existieron en el Alemania fueron suprimidos por entonces los Habsburgo, ya fueron suprimidos en los acuerdos de Nuremberg, de Gutenberg y el más importante en la Constitución de Weimar. Entonces, no le pongamos a una institución que desde el principio sale en el Perú para componer conflictos jurídicos, una implicancia como que fuera un escenario de criterio de conciencia que no lo es y que no lo es hoy en casi ninguna parte, probablemente en una tribu bantú, con el respeto de la tribu bantú. ¿Ya? Pero ¿qué pasa más? Miremos el texto, que alguien daba el documento, pero él ya se arrepintió de decirlo, entonces, de 1993. Entonces, en esta lógica, cuando se hace la repartición de funciones y algo le toca a OMPE y algo le toca a RENIEC, queda claro qué es lo que le toca al Jurado Nacional de Elecciones. Al Jurado Nacional de Elecciones sus funciones son de administrar justicia y fiscalizar el sufragio. Cuando yo juego con la lógica de la administración de justicia, estoy en las antípodas del razonamiento del criterio de conciencia. Estoy volviendo a la pauta del siglo de las revoluciones liberales burguesas y sobre todo a las francesas. El Estado soy yo, decía juez Luis XIV,
había puesto a sus amigos o a sus cercanos, no había juezas, como jueces, y el temor es que estos jueces a los cuales se va a poder sacar todo, cambien, tuerzan el sentido de que se le quería dar a un mundo de nueva iniciativa, a un mundo regido por la razón y a un mundo seguido por los burgueses frente a la monarquía absoluta. Y por eso al rey de Montesquieu, en aquella parte del texto, que realmente es muy poco de lo valioso que dice, y algunas cosas discutibles que dice del espíritu de las leyes o el espíritu de las leyes, y que está probado que se lee más en el contexto de la Revolución Francesa que antes. Pero bueno, cuestiones históricas en las cuales no quiero abundar. Montesquieu dice que los jueces no tienen poder, que los jueces administran justicia, la justicia que ha puesto la voluntad general de los parlamentos. Y esa misma lógica es la que copia textualmente el artículo 181 y otros de la Constitución, cuando nos señalan que como labores de la del Jurado Nacional de Elecciones, mal llamado Jurado Nacional de Elecciones, porque en rigor es una suerte de poder judicial en lo electoral, y así deberíamos llamarlo, con Corte Suprema permanente para ver estos casos y con cortes superiores itinerantes, los llamados juzgados especiales, electorales especiales, que se conforman cada cierto tiempo cuando nos acercamos a coyunturas electorales. ¿Qué dice la Constitución? Habla de administrar justicia. O sea, el juez no crea, el juez repite, pero ¿qué repite? ¿Criterios de conciencia? No, señor, no, señora, no repite criterio de conciencia, repite parámetros que ya han estado establecidos por los parlamentos, y si hablamos en una tradición jurídica como la que corresponde en un país presidencial, cada vez más parlamentarizado, pero presidencial al fin y al cabo por sus bases, lo que toca allí no son los criterios de conciencia. Artículo 181 de la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones, conforme de arreglo a ley, ley en sentido amplio, comprendido en sentido amplio, ley como la pauta de carácter general que nos obliga a todos y a todas para actuar en favor de lo que se pueda considerar el beneficio de la voluntad general, el beneficio del interés público y, ¿por qué no? Si nos ponemos un poquito ya más, no en las revoluciones liberales clásicas, sino vamos hacia mediados del siglo XIX y lo que viene después, a planteamientos de protección de intereses sociales, o sea, de sectores de sectores en situación vulnerable que van a reclamar igualdad material donde solamente se reconoció igualdad formal. ¿Qué más dice la norma en cuestión? Si no se puede responder con respecto a los principios de la Constitución, se debe revisar si ha habido respeto a los derechos constitucionales, reconocidos acá o reconocidos en tanto y en cuanto, aunque algunos vean esto de soslayo y lo tomen de cuenta, en algunos casos que les favorece y otros no, ¿ya? Entonces, a los criterios establecidos el parámetro convencional. Y es el Tribunal Constitucional en otras épocas donde ha sacado Lisana Puelles y antes Espino Espino. Lisana Puelles, que es un calco de una problema con el pueblo de Yatama,
de Nicaragua que se había generado y Espino Espino, que es una persona a la cual se considera que el jurado ha cometido una injusticia al no dejarle convalidar sus puestos en Canchaqui, una zona al norte de Piura. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí cuando estamos diciendo que el jurado resuelve con criterio de conciencia? Es lo mismo que en Inglaterra. Los 12 hombres jurados de los normandos, entonces eran hombres libres desde Enrique II, que informaban sobre hechos, pero siempre decían los jueces. En Estados Unidos no hay jurados puros, hay jurados escabinados. Pongan cualquier película en la tarde y lo que van a ver es que los jurados evalúan las circunstancias y el que pone la pena, o sea, el que establece el castigo jurídico, no es el criterio de conciencia, es el juez, es la jueza, es el tribunal, según la conclusión fáctica a la cual se ha llegado, que le ponen la pena jurídica que corresponda o la absolución que corresponda. Por Dios, no confundamos a la gente. No confundamos a la gente tratando de sostener lo que ni la Constitución, ni peruana, ni la historia mundial, ni el derecho comparado han dicho nunca, o por lo menos no lo dicen hace 200, hace 1000 años. ¿Qué queremos? Elecciones objetivas, excepciones limpias, donde aunque no nos gusten los candidatos, no voy a hacer aquí adelanto de opinión, pero que me puedan parecer despreciable un candidato que de repente no entra si se aplica el criterio de la segunda vuelta que se está aplicando hasta ahora, eso no importa. Lo que importa por sobre todo, como bien me dijo un buen amigo periodista, Yair Verdales, siguiendo otro texto, es respetar la voluntad popular. No tenemos nosotros tutoría sobre el pueblo de los que creemos o los que creemos que sabemos más. Quien decide cómo se gobierna, y a tal caso hay que darle información, no imposición de lo que puede hacer, es al ciudadano, es a la ciudadana, es a nosotros el pueblo. Y no le hagamos decir a el Jurado Nacional de Elecciones, que se llama jurado por casualidad, ¿ya? Y cuyas atribuciones nunca han sido las de un jurado, porque siempre se ha pedido una evaluación jurídica de quien resuelva, ¿eh? Y en el caso peruano no son gente de sorteo elegidos por la comunidad, son funcionarios, funcionarias, representantes de instituciones. O dígame si el representante o la representante del Colegio de Abogados de Lima llegó por sorteo. O dígame si el representante o la representante de el Poder Judicial llegó por sorteo. Pues 2 y 2 no son 24. Pero aquí también hay, antes de cargarlos más, otro tema que quisiera anotar. He escuchado, seguramente con muy buena intención planteado, pero con tremenda preocupación, cómo se dice que, bueno, podemos recurrir a la nulidad de las elecciones como último recurso. Y esto, felizmente tengo la silla de ruedas atrás, no me ha hecho caer de espaldas. Cuando hablamos de nulidad, estamos hablando de no desplegar efectos jurídicos sobre una decisión que tiene algún aspecto reprobable e incorregible.
de aquí en adelante. Claro, yo antes acté de buena fe. Si me casé con un reglamento o con una norma que decía que estos eran los requisitos para casarse y que ahora ya no lo son, no quedo descasado. La inexistencia no se acepta, por lo menos en el caso peruano, como sanción para comportamientos reprobables, porque se presume que la gente actuó de buena fe, y que la administración también actuó de buena fe cuando se acepta eso. No hay control difuso de particulares ni control difuso de la administración. Eso fue, mejor ni calificarlo, digamos, el exceso de entusiasmo de alguien que quiso ser constituyente y cuando llegó a un tribunal constitucional de composición anterior a la mía, quiso asumir lo que el voto popular no le había permitido e incluirlo por la ventana y le duró muy poco. Consorcio Requena, que no es la mejor sentencia del Tribunal Constitucional, que no tiene mucho que ver con la materia que se estaba discutiendo, pero ha sido enfática. No hay control difuso de la administración, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tampoco en el caso peruano, vea, está cumpliendo 25 años, la Ley de Procedimiento Administrativo General, no hay causales de inexistencia. Hay supuestos de vicios que entonces, antes de declararlos anulables, se plantea la conservación del acto. O sea, yo remedio el error menor, el vicio menor, y no desmonto la decisión que sí tiene un vicio insubsanable, insalvable, de aquí en adelante. Eso se llama nulidad aquí y en cualquier parte. Y para que esa sanción de nulidad se aplique, tienen que darse ciertos elementos. Y esos elementos son actuación conforme a derecho, en un escenario donde en Europa continental el derecho, en principio, entonces era marcado por los parlamentos y sus leyes, se hablaba de principio de legalidad. Hoy con González Pérez, ya entonces creo que lo correcto, y no solamente yo, es hablar de principio de juridicidad. Es actuación conforme a derecho, es respeto de la validez de lo que está previsto como competencias, lo que está previsto como procedimientos, lo que está previsto como plazos, lo que está previsto como objetivos, lo que está previsto como contenidos y como finalidades de la actuación de la administración. Si eso no se cumple, el acto es nulo. Y solamente allí es nulo. Si quieren subdividir más esta idea de legalidad, pensemos en tipicidad, o sea, el comportamiento reprobable y sancionable tiene que estar establecido con anticipación. Estos no son los juicios de Nuremberg y comportamientos repulsivos a la existencia de la propia especie humana. Tenemos que generar en esta situación una, una repercusión llamada sanción que se base en norma expresa dictada por autoridad competente. No salgo a la calle porque soy fiscal y me miraron mal y detengo a la señora o al señor. Y también tengo que cuidar, dentro de esta juridicidad o legalidad, tengo que cuidar que la sanción, nulidad, en este caso que se quiere imponer, tiene que ser una sanción clara y precisa. Deben estar determinados los supuestos que nos lleven a la consecuencia de la sanción. Es que no me gusta lo que hizo. Es que me parece indebido lo que hizo.
Es que no pienso dedicarle el saludo a la persona que hizo esto. Pues eso no son elementos que nos digan con claridad y con precisión que estamos ante un comportamiento reprobable. Eso no marca una nulidad. Como no marca una nulidad, el no respeto del principio de proporcionalidad. Medios idóneos, medios necesarios, medios que significan alternativa menos gravosa. Supongamos que esta exposición es en vivo y me han dicho que las personas, Francis, que nos está grabando en este momento, es una persona sumamente violenta y estamos en vivo. Y haciéndole honor a su violencia, Francis saca una pistola y dice, doctor Espinosa Saldaña, no lo voy a premiar, lo voy a matar. ¿Qué hago yo? ¿O qué puedo hacer yo? Buscar un medio que me proteja. Buscar es la idoneidad, es buscar un medio que me proteja de manera adecuada. Es obvio, si me amenaza con una pistola, que me puedo defender con una onda, pero parece que puedo contar con otros instrumentos más efectivos que la onda para defenderme. Pero también es obvio que si me ataca con una pistola, yo tengo otra pistola para defenderme, pero agarro un cañón, un tanque o un bazooka, entonces el daño que puedo hacer contra el señor Sukasaka es muchísimo mayor que el perjuicio que puede plantear. Todo eso hay que tomarlo en cuenta en las sanciones. No es que un buen día se me convirtió un comportamiento en irregular y por eso yo declaro la sanción, yo declaro la nulidad total o parcial porque en el Perú se puede de de un proceso electoral. Y no es que exista un último recurso. Último recurso es el nombre que le dan en las zonas de la selva a una combinación extrema de licores que supuestamente, según tomando eso, o te repones de todos tus males o nadie te repone de todos tus males y vas al hospital. Y de eso no estamos hablando aquí, ¿ya? Couture decía con claridad, además, Calamandrei en esa misma línea, que hay, así como hay preclusión procesal, hay preclusión electoral. Hay ciertos actos que se hicieron de buena fe y yo ya no les puedo quitar validez. Yo no puedo hacer de cuenta que no existieron. Si alguien cumplió con los requisitos para inscribirse, como candidato o candidata, es candidata. Que después, como el señor Becerra, tenga la tragedia de morirse en un accidente es otra cosa. Que después, como el señor o la señora N no tenga las votaciones suficientes es otra cosa. Eso no justifica una nulidad. ¿Qué justifica una nulidad en un proceso de elecciones de como los peruanos? Y que no nos vengan a inventar cuentos de últimos recursos, por favor. ¿Ya? Ya bastante papelón, porque es papelón el que se ha hecho, en vez de reconocer el error y prolongar el cómputo de la elección, ¿ya? Ah, del 12 de abril, ¿ya? A más horas se dijo no, estamos cansaditos, no tenemos los materiales suficientes, lo pasamos al otro día. Y lo pasamos al otro día para un grupo de sectores, no para todos los que habían ido a votar y no les dejaron votar, y con esto no estoy tomando partido por ninguna de otra posición. Yo he sido de las personas que he tenido ahora estoy con un aparato fijo, ¿ya? Pero a la calle no puedo salir con un aparato fijo, sales con un con un aparato portátil, y eso te dura 4 horas.
2 horas nos tuvieron sin entrar, 2 horas gracias a Yair Bardales, a quien aprovecho y agradezco. En 2 horas nos tuvieron allí afuera en el colegio, que no es culpa del colegio, porque el personal del colegio, porque las personas que iban a integrar mesas, las personas que iban a hacer trabajo de personería estaban, lo que no llegaba es el material electoral. Llegó 2 horas después. Y mientras se organizaban, yo llego a la cabina, tengo que votar 4 horas después. Y en una falta de criterio de alguien que no conozco, pero que era personera, ni me interesa de qué grupo, me dice, ay, usted todavía no puede votar. Sin querer revelar detalles, yo vivo cerca del hospital de emergencias de Casimiro Ulloa en San Antonio. Y tuve que decirle muy cortésmente a la señorita personera que el aparatito aquel, que no lo tengo aquí a la mano, sí, sí lo tengo a la mano, para que lo puedan ver. Vamos a hacer un poquito más gráfica la cosa, aunque esto nos demore. Pues esto ahora están viendo, dura 3 o 4 horas con oxígeno, salvo que tengas otro sitio donde puedas volver a enchufarlo. Yo estuve ahí desde poquito después de las 8 y terminé porque me tuve que imponer votando a las 12 y pico. Me he podido quedar sin oxígeno con las consecuencias que puede significar para alguien que tiene un cuadro de fibrosis. Sí, 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 sí. Hay alguna profesora en la Universidad Católica que seguramente porque estudia Derecho y no lee un parte médico, no se da cuenta que el parte médico dice que tengo dos, no uno, dos cuadros de fibrosis planteado por la clínica, un examen profesional que me plantea la clínica sana de la Avenida Marina, escogida como examen por la misma Universidad Católica. Dejemos a esa profesora en su laberinto de si lo que no quiere entender, ¿ya? O mejor lo dejo ahí. Creo que las cosas caen por su propio peso y lo evidente se impone independientemente de cualquier jugada torticera, como dirían en España. Entonces, ¿qué se quiera plantear? Volviendo a nuestro tema. ¿Cuáles son las causales de nulidad total por las cuales me puedo hoy decir que es nulo un proceso? No porque me guste decir que es nulo un proceso. Esto puede ser a pedido de parte o de oficio por la misma institución. ¿Cuándo se da? Artículo 36 de la ley correspondiente. Si el 50% más uno de la gente no va a votar, nula la selección. ¿Cuándo se da? Cuando se aprecia que blancos, nulos, piseados no representan una voluntad favorable en un candidato, candidata, lista, y por esto, pues, si no hay voluntad, no hay elección. ¿Y cuándo se aprecia esto? Con, entonces, cuando hay causales específicamente establecidas para la nulidad. Pregunta, en los supuestos que está mencionando este respetable profesor, exalumno mío, ¿dónde está la situación excepcional que justifique declarar la nulidad? Pregunto por preguntar. Además, en cualquier caso, volviendo al tema de la profesora que planteó esto y el profesor que planteó esto, cuyo respeto a ellos ratifico plenamente, la consideración personal, la consideración intelectual no está en discusión con la discrepancia académica,
por más gruesa que sea esta discrepancia académica, bueno, ¿qué es lo que se dice como ya no solamente en lo que he leído antes, ¿ah? No solamente en el texto constitucional que yo resuelvo, sí, evaluando criterios de conciencia, pero ajustándolos a la Constitución y a las leyes vigentes? Entonces yo no puedo decir 12 o 2 a 24 porque me parece lo más conveniente para la sociedad. Tengo una constitución, tengo un ordenamiento jurídico, he reconocido en mis textos constitucionales que los tratados sobre derechos humanos son parte del parámetro constitucional, ¿ya? Que no hay evaluación de convencionalidad, sino hay evaluación de constitucionalidad, ¿ya? He reconocido todo eso. Entonces, cuando la norma dice que se aprecie las situaciones de reglas de conciencia con arreglo, repito, con arreglo a derecho y principios generales del derecho, entonces este no es el libre albedrío, esta no es la consideración de la buena vecina o del buen vecino o lo que su conciencia le indica. Si alguien quiere creer en puestos, que los crea. Hablemos, y con esto terminamos, de la nulidad parcial. En el Perú, la norma vigente plantea varios supuestos, dos de ellos claramente en su artículo 363. En el 673, en el inciso A, se van a decir que si las mesas no fueron instaladas antes de las 12 del mediodía, con elecciones que en este caso fueron convocadas para el público desde las 7 de la mañana, y puedo dar fe que había gente a esa hora que estaba en la cola antes que yo, ¿ya? Y que el personal que va a trabajar sacrificados y sacrificadas en esta coyuntura integrantes de mesa, sacrificados o sacrificadas, integrantes de los diferentes grupos, de los 30 y tantos o menos que hayan puesto personeros, estaban allí desde las 6 de la mañana. ¿Cuántas mesas se ha cumplido con abrir a las 12 del día? La mía no, ¿eh? En un colegio en el centro del distrito residencial de Miraflores, 12 y 5. Lo que pasa que tuvimos la prudencia, y otra vez agradecer al periodista Bardales y otra persona más, que presionó para que nos hicieran entrar al colegio. Entonces, al haber hecho entrar al colegio, no estar en la calle, literalmente en la calle, con una mesa donde hay mucha gente, porque son inscripciones más antiguas, mucha gente de la tercera edad que no podía sostenerse en pie y donde no había asientos para ellos, en un acto de humanidad que agradezco al colegio, que agradezco al periodista Bardales, y me disculpe la otra periodista que no recuerde su nombre, ¿ya? Hay que respetar la voluntad general, hay que hacerles pasar, nos guste o no nos guste, cómo vayan a votar. Esa no es la discusión. Solamente si las mesas no fueron instaladas a tiempo, porque nadie fue, y ahí todo el mundo estaba, no hay causal de nulidad parcial. Lo que no había era el material electoral, que llegó pasada las 12, y en algunas zonas de Lima nunca llegó, tuvo que hacerse en Lurín elección al día siguiente, cosa que no está habilitada, y por la cual tarde o temprano van a haber problemas, ¿ya? Amigos míos, amigas mías, que no tienen en este caso la ventaja de la silla de ruedas, terminarán votando 2 o 3 de la tarde. Y ya ni les cuento el trabajo
de que aunque en treinta y tantas listas, en cinco elecciones, de las cuales en varias de ellas, la de los senados, el Senado de elección directa a nivel nacional o de región, los diputados y el Parlamento andino, había voto preferencial. O sea, estos juega al algoritmo si quieres, ¿ya? Entonces, hay gente que se ha retirado en la madrugada del día siguiente. Y como no sabíamos qué hacernos entre OMPE y jurado, bueno, vamos a prorrogarle el plazo. No las horas, vamos a mandarlo al día siguiente porque ya estamos todos cansaditos. Y porque no tenemos el material a tiempo que debimos tener, porque la norma lo señala así desde el día, por lo menos el día anterior a las elecciones. Y eso no se cumplió. Entonces no me vengan a plantear que aquí hay una justificación de nulidad parcial que sea adjudicable a la gente. Aquí a estas personas tienen todo el derecho a que se les dé una dispensa y que no se me diga que solo se saben que eran los sesenta y tantos mil o 50.000 el Urín. Cuando uno entraba a un local, después de haberlos hecho esperar 2 horas o más, no entrabas como Pedro por tu casa para ver al Parque Reducto que está al costado. No, entrabas mostrando tu DNI y registrando tu DNI. O sea, se sabía cuánta gente había entrado y de esa gente cuánta gente finalmente había votado. No estoy con esto defendiendo a situaciones como las que se están planteando, ni quiero ser instrumentalizado por estas situaciones. Yo soy una persona que se dedica toda su vida al profesorado, a la labor académica, y no he tenido mayor interés en desempeñar cargos políticos. He desempeñado cargos técnicos políticos como los del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Y sin falsa modestia, no ha sido solamente un grupo que me ha propuesto ir en su lista para poder ser candidato a senador en esta coyuntura. No, no me guía eso. Me niega el conocimiento de lo que todos tenemos que buscar, que es el conocimiento de la verdad. Hay causal de nulidad cuando en ese mismo artículo 363, inciso cuarto, se intimida a quienes van a votar desde los miembros de mesa. Que yo sepa, no ha habido denuncia así en todos los 1.500 y tantos distritos del país y en las centenas de regiones y en la decena, en la centena de provincias y en la centena de regiones, y en la decena de regiones. Por lo menos ni en mi mesa ni en la mesa cercana a la vi. Salvo el desatino de esta personera, vi la mayor facilidad, que no me quiso presionar el voto, lo que hizo es que no quisiera que vote y que yo, después de estarme muriendo casi sin oxígeno, me hiciera hacer una cola cuando yo era el primero en la cola. No sé cómo entender eso. Eh, 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 no he visto miembro de mesa alguno, integrante femenina de mesa alguna que le haya dicho a algún votante o alguna votante cómo tiene que votar. ¿Dónde está la causal de nulidad allí? Artículo 364, lo que les adelantaba hace un rato. Si los votos nulos, si los votos en blanco superan más de los 2 tercios de los votos considerados válidos, o sea, yo he fijado mi voto por un candidato, una candidata X, Y o Z, el artículo 374 es muy claro. No hay expresión de voluntad en esa mesa si la gente no dijo por quién votaba o se puso a hacer dibujitos raros, casi siempre descalificando a una clase política que, salvo rosísimas elecciones, está
descalificada por sí misma. ¿Ya? Y estos problemas también se entienden de manera similar en las oficinas consulares. En el Perú, no tengo el dato exacto, pero entiendo que por lo menos estaban habilitados para votar más de 2 millones de personas inscritas en oficinas consulares en casi todo el mundo. Había países en los cuales por la situación de inseguridad no se pudo hacer las elecciones, pero colonias grandes, ciudades con población grande peruana, pudieron ir tranquilamente a votar. Y en espacios no tan grandes, o había mesas en el Perú, en Lima se habilitan, en el Perú se habilitan unas mesas de 300 personas. Acá por urgencia había mesas hasta como de 500 para no justificar un esfuerzo adicional. Nulidad parcial solamente, solamente si las dos terceras partes que fueron a votar no expresaron simpatía por candidato o candidata alguna y dejaron sus votos en blanca o los viciaron. Señores, que el apasionamiento político no nos lleve a engañar a la gente. Ni el jurado resuelve en cuestión de conciencia y cuando tiene, como por cualquier juez, que hacer una evaluación de conciencia, como diría nuestro Manuel, maestro y amigo Manuel Atienza, ¿ya? Al cual pude ver solo de pasada, porque vino en la actuación de la Católica y no le dejaron mucho tiempo para acercarse a sus amigos de toda la vida. Entonces, es muy claro, hay situaciones donde 2 y 2 no necesariamente es tan fácil determinar si es 4. Hay casos fáciles, hay casos intermedios, hay casos difíciles e incluso hay casos trágicos, donde en cualquiera de los dos lados se pierde, las dos partes pierden y hay que ver quién pierde menos dentro del contexto social. Para los que no son muy afectos a la biblioteca, les invito a ir a internet, donde casi todos los trabajos de Manolo están puestos. No le digamos, con tal de asegurarnos un resultado electoral o con tal de asegurarnos 5 minutos en un medio de comunicación y que nos puedan repetir después lo que no es la verdad. Yo estoy muy orgulloso, puedo tener muchos defectos, pero estoy muy orgulloso de lo que dice la medalla del colegio en el cual me colegí. Defender las causas justas. Defender las causas justas. Nos favorezca o no nos favorezca el resultado que de allí quiera deducirse. Bueno, queridos amigos, creo que me he pasado y amigas en el tiempo y otra vez me están llamando acá Francis al reporte. No voy a poder contestar preguntas de inmediato, pero la gentileza de Derecho y Debate seguramente hará posible que nosotros y nosotras podamos conversar sobre este tema a través de excelentes intermediarios como intermediarias como son los integrantes de esta asociación. Hasta siempre.